La bienvenida a todos amigos de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal donde el día de hoy vamos a estar hablando acerca de dos temas diferentes, partiendo de lo que hicimos en el capítulo 2. Vamos a estar viendo dos temas, el tracking y el pathfinding. En primer lugar vamos a trasladar todas las posiciones físicas y reales en función de X y de Y que están en la matriz, perdón, en el mapa. Vamos a trasladar todo eso a índices que funcionen sobre la matriz. Esto va a ser el tracking y el pathfinding va a ser básicamente digamos, la búsqueda de caminos para llegar de un punto a otro en función de la matriz. Así que vamos a empezar hablando sobre lo que es el tracking en sí. Actualmente no hay ninguna relación entre la posición de las cosas y la matriz en sí. Entonces, lo que podemos hacer es irnos al objeto control y empezar a relacionar todo esto. Para esto, vamos a crear un sprite que sea de simplemente un sprite genérico, generic cell, que es de 32 por 32 y está centrado en el middle center y va a ser un sprite simple de color blanco y bueno, le voy a poner un contorno gris ahí. Y nada, ahora lo que voy a hacer es empezar digamos, a dibujar sobre sobre el mapa distintas cosas a través de este sprite. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Em, for, esto creo que ya todos se saben, o sea, de por sí voy a simplemente copiar esto. Con este nuevo for, vamos a empezar a hacer el tracking. Y nada, digamos, podemos hacer que si cada posición es diferente al pasto, para no hacer un tracking del pasto, porque es lo que vamos a ver. Básicamente vamos a dibujar el sprite que creamos recién, que sería el SPR Generic Cell, su imagen 0. X va a ser básicamente, la posición en X va a ser 32 por J, 32 por Y, 1, 1, 0. Por ahora vamos a poner blanco, 1. Esta posición no es exacta porque si nos fijamos ahora, ¿qué está pasando? Ah, estamos en el draw y... Ok, esto tiene que ir en el draw, me había olvidado. A ver ahora. Perfecto. Esto no está correcto en su 100% debido a que las posiciones no son tan así. A ver, voy a poner acá un alfa de 0.5 o de 0.3 y voy a descomentar esto para ver las líneas. Y vamos a ver que, en efecto, digamos, las celdas blancas que dibujamos no están coincidiendo exactamente con, digamos, con las celdas que deberían. Por ejemplo, si tomamos una captura de esto y nos vamos acá al, al Paint, vamos a ver lo siguiente. Digamos, por ejemplo, a ver, voy a agarrar esto. Esta celda de acá debería irse. Esta celda de acá debería irse hacia acá, digamos. O sea, debería irse más 16
y más 16. A ver si esa es la solución entonces. Ponemos más 16, más 16 y ejecutamos. Entonces ahora funciona perfecto. Podemos ver que ya está, digamos, bien sincronizada la posición de cada, de cada máscara. Y entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Eh, Como ya tenemos la posición de los objetos, ahora lo que voy a hacer también es hacer el tracking de la posición de los propios, digamos, de los propios ítems en movimiento como lo son los propios jugadores. Entonces, em, para esto voy a irme a el step, o no sé si hacerlo en el step o hacerlo en el propio control o hacerlo en el propio jugador. Supongo que voy a hacer esto en el propio control para que esté todo centralizado el tracking, porque todo va a tener que tener un tracking. Así que vamos a irnos al step del control y en el step de control básicamente for i igual a 0 y menor que instance number. Sí, supongo que sí. Y más. Ok. Y acá, para cada instancia, por ahora, el único objeto que tenemos es el objeto humano, así que vamos a poner solo eso. Entonces acá indexamos una instancia y ahora obtendremos la posición en X y en Y de esa instancia. O sea, XX es instance.x y lo mismo para Y. Bueno, entonces ahora tenemos XX y Y. Y Y. Lo que hay que hacer ahora es trasladarla, o sea, hacer una ecuación que nos permita determinar J e I en función de X, X y Y. Vos sabés que, según los que vimos recién acá, sabemos que X es igual a esto, según lo que vimos antes. Y lo que hay que hacer ahora es despejar J, porque lo que queremos saber son los índices J y Y, básicamente. Entonces, mm, una cuestión que podríamos hacer acá sería J es igual a XX menos 16 entre 32. Eso sería J. Y mientras que I sería, vamos a poner acá una variable que se llama II, y esto JJ. Y esto YY. Con estos valores podemos irnos a la matriz
Pasa que estos valores tienen que ser números redondos, digamos. Entonces, esto va a haber que hacer que sea un número exacto, un número entero. Así que vamos a redondear hacia abajo y vemos cómo funciona esto y cualquier cosa buscamos otro método. Bueno, una vez que ya determinamos JJ y determinamos II, básicamente, ahora lo que hay que hacer es modificar la matriz. La Mother Matrix en función de JJ e II será igual a algo que en este caso podemos hacer que, dependiendo de qué objeto sea, tenga un valor u otro. Por ejemplo, el pasto tiene 238. Después, los árboles tienen una combinación específica. Lo que podemos hacer es que las personas, o los humanos, por ejemplo, o cualquier instancia similar, tenga un índice como puede ser el 0, ¿no? Y y claro, ahora sí se pondría en 0, digamos, cada punto por el que yo esté pasando encima. Fíjense que acá yo estoy en este punto y esto no está funcionando. A ver. A ver si... No creo que sea por esto, pero voy a ponerlo. Claro, el problema es este. Es IIJJ. Ahí está. Ahora sí. Claro, ahí como se ve, estoy logrando traquear todas mis posiciones en la matriz. No es muy exacto, pero bueno, está bastante bien igual. Lo que tendría que hacer yo es que, digamos, para que esto funcione bien, sería que todos los movimientos que haga mi personaje estén condicionados a seguir una posición determinada en la celda, digamos. O sea, condicionar que todo movimiento que haga o toda posición a la que yo, en la que termine mi recorrido, eh, esté condicionada a permanecer sobre una celda, sobre el centro de una celda específica. Esto irá entonces, digamos, acá en el propio movimiento, ese código iría acá para lograr eso. Entonces, actualmente el movimiento es lineal, o sea, cada vez que me muevo, la trayectoria es una línea recta entre el punto de origen y destino y por tanto vos pasás simplemente digamos, tu punto de destino siempre va a ser el punto, o sea, tu punto de destino siempre va a ser el punto donde le des clic. Una forma de solucionar esto, o sea, el problema, no sé si se entiende, el problema es que actualmente el personaje queda parado en puntos que no son exactamente los centros de cada celda, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer para solucionar esto, una forma, sería que todos los targets X y Y que se hagan sean, digamos, puntos que sean puntos que ya estén centrados de por sí, ¿no? Entonces en lugar de que acá sea mouse X y mouse Y, deberíamos centrar estos puntos en una celda determinada. Entonces vamos a hacer esto.
creamos variables x, x y y. Y ahora, con esto creado, vamos a pasar de, digamos, de una coordenada cartesiana a unos índices J e I, tal y como hicimos antes. Podemos usar incluso estas mismas ecuaciones de acá. Nos vamos entonces al objeto humano. Pegamos esto. Una vez que tenemos los índices, ahora lo que vamos a hacer es pasar de nuevo de índices a coordenadas cartesianas. O sea, vamos a hacer una transformada inversa, digamos. Entonces vamos acá y para pasar de índice a coordenada cartesiana tenemos el código que hacíamos acá, que era esto. Entonces el target x sería igual a 32 por JJ más 16. Y el target y sería por I. Si comprobamos ahora, tenemos el siguiente resultado. Vemos que siempre llega hasta un punto que está centrado, digamos. Lo que sí veo es que por alguna razón está fallando el movimiento en diagonal hacia abajo. No sé por qué está fallando. El que es hacia abajo está bien. Pero el que es en diagonal y hacia abajo me parece que está fallando. ¿O no? A ver. O sea, el que es hacia la derecha está fallando. Porque, por ejemplo, yo me muevo hacia la izquierda va bien. Pero si me muevo... Claro, eso sucede porque... Por ejemplo, si me muevo hasta acá está bien. Pero si me muevo hasta a la derecha, me manda en diagonal. O sea, no camina exactamente a la derecha nunca. O sí, ahí sí. Pero con que yo... Entonces, lo primero que creo que hay que hacer aparte de todo esto es traquear siempre la posición del mouse. Vamos a traquear la posición del mouse. Usando este mismo método, vamos a irnos acá al draw, o no sé, acá, al propio step, y vamos a traquear la posición del mouse. De esta misma forma vamos a hacer... Entonces, para traquear la posición del mouse, vamos a poner acá un índice que sea 1, por ejemplo. Y eso va a significar mouse. Y acá, digamos, lo interesante de poner índices diferentes es que cuando muestres acá digamos, tu referencia o tu máscara, puedes ponerle en función del índice un color diferente. O sea, ponemos var color es igual a 0, por ejemplo. Y entonces, en función de, hacemos un switch que sea en función del elemento de la matriz. Acá podemos poner case 0. Esto sería la persona. Entonces ahí puedes poner var color, o mejor dicho color, igual a c, no sé, c line break case 1. Esto sería el mouse. Color es igual a c aqua o c red para que sea más visible. Cortamos y podemos poner un default que sea para cualquier otra cosa.
que sea un mismo color. O sea, para todos los árboles y cosas que no interesan tanto, que sea blanco. Y después acá, al final de todo, ponemos el color que quedó. ¿Qué está pasando? Variable fuera de rango en el step. Ok, entonces esto sería solamente si, esto habría que ser solamente si JJ, bueno, solamente si II es menor que array length de mother matrix y JJ es menor que array length mother matrix elemento 0. Y ahí sí. Veamos. Sigue estando fuera de rango. Línea 17 del control del step. O sea, acá sigue estando fuera de rango. ¿Pero cómo? A lo mejor es porque está en 0, digamos. Claro, a lo mejor hay que poner dos condiciones. Una inicial. Está quedando en un número negativo a lo mejor. Entonces, I mayor o igual que 0. Y acá sería JJ mayor o igual que 0. Entonces ahora no hay forma de que no esté bien. Bueno, acá está el tracking que estamos haciendo. Pero como vemos no es tan exacto. Por ejemplo, yo pongo acá el mouse y ya me toma allá arriba. O sea, está en esta celda de abajo, muevo un poquito, conquista un poquito más. Y ya me toma más arriba la posición del mouse. Esto puede ser por distintas causas. Por usar un floor o por usar, digamos, si vamos a floor, básicamente esto redondea hacia abajo. Otra, otra forma sería utilizar el sail, me parece que se llama, que redondea hacia arriba. Podemos probar y ver con cuál funciona mejor. Y vemos que tenemos el mismo problema, pero al revés. O sea, ahora el problema es que cuando vamos hacia abajo, no, digamos, no es tan precisa la indexación. Bueno, me di cuenta de que el problema es posiblemente por esto. O sea, si le restas 16, queda ese margen de inexactitud y bueno, entonces dejando simplemente x entre 32 menos 1, ya se soluciona el problema. Y voy a probar si haciendo lo mismo para el personaje se logra un buen resultado. Ok. Viene bien, viene bien. Para el personaje aparentemente es diferente porque sí tiene que ser así.
ejemplo, voy hasta acá, va bien. Va bien. Ok. Bueno, ahora que ya sabemos traquear bien el mouse, voy a copiar este mismo tracking a, digamos, a lo que era la determinación de los targets para el personaje. Entonces ahora debería funcionar bien todo. Perfecto. Entonces siempre queda centrado. Bueno, como esto ya funciona aparentemente bien, vamos a... ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué camina hacia abajo? O sea, acá está bien que camine hacia abajo. Acá camina hacia la izquierda, bien. Derecha. Arriba, digo. Y acá cuando tiene que caminar a la derecha camina mal. A ver si no es un tema acá del propio sprite. Que sería... Humans... Units... O sea, en teoría debería irse a la derecha. Porque esta es la animación hacia la derecha. Así que puede ser un tema acá de el propio objeto human. Dice... Sí, o sea, a ver, vamos a dibujar un poco la dirección. Row, text, x, y, string, direction. Está en 0 grados. Está en 0, debería caminar en la derecha estando en 0. Y acá si vamos a este punto, dice que camina a la derecha si es mayor o igual. Claro, que es mayor o igual que 0. Entonces ahí sí camina bien. Si ponemos en diagonal, camina a 33 grados. Si ponemos arriba 90. Ya funciona, ¿ok? Bueno. Ahí estoy viendo que no está caminando en diagonal hacia abajo. O sea, sí camina hacia abajo. Pero en diagonal hacia abajo, no. Mm, o sea, right down, no. ¿Cuánto es 270 más 155? 270 más 155 es 425. ¿Por qué 155? No, acá es más 15, boludo. Ahí había un error. Bueno, ahí va hacia abajo a la derecha, derecha, arriba a la derecha, arriba, arriba a la izquierda, izquierda, abajo a la izquierda, abajo, abajo a la derecha, arriba a la derecha, derecha. Perfecto, señores, ya funciona. Ahora, ¿qué hacemos para... Fíjense, cada vez que... Digamos, cada vez que caminamos o que ponemos el mouse encima de una celda, se va pintando de rojo esto. O sea, o de verde. O sea, no queda limpio. El tracking se mantiene y eso no está bien. Tiene que ser solamente un tracking, digamos, en tiempo real. No tiene que quedar la marca. Por lo menos no nos sirve todavía que sea así. Entonces me voy a ir acá al control y voy a poner, digamos, lo que voy a hacer es que voy a definir
una columna más eh, en la matriz que básicamente nos va a determinar si ese, digamos, ese elemento, una tercera dimensión que determine si ese elemento es, digamos, es borrable o no en la siguiente iteración. A ver, no sé si vale la pena que sea así o a ver, voy a pensar de otra forma. O sea, lo que yo estaba pensando hacer en un principio era agarrar acá la matriz que se te crea y hacer una copia. O sea, hacer una copia que se llame Original Mother Matrix. Y después en cada step, antes de, digamos, de hacer esto, hacer que la matriz está acá sea igual a la original. Ahí, a ver. ¿Sí? Pero de esta forma no sirve porque se sigue manteniendo, digamos, la... Entonces, lo que voy a hacer es otra cosa. Array copy. Mm,
Bueno, entonces lo que tenemos es esto. El problema, como dije, bueno, entonces lo que tenemos es esto. El problema es que, digamos, cada vez que se desplaza el humano o se desplaza el mouse, no se vuelve a poner en su valor original digamos, el elemento que se marcó para hacer el tracking. Por esa razón se llena toda la pantalla de... O sea, la trayectoria tiene que ser marcada en tiempo real. No me sirve o no me interesa saber información pasada por ahora. Así que lo que voy a hacer es básicamente crear, por ahora voy a solucionar esto creando una copia de la matriz original cuando se crea y voy a rellenar esa copia con los mismos elementos que la matriz original. Algo así. No. Y después voy a hacer lo contrario. Cada vez antes de que se realicen las modificaciones, sería track del personaje. Antes de que se realicen las modificaciones voy a restablecer la copia de de la matriz del mundo basándome en la copia original. Y de esta manera obtenemos lo siguiente. Ven que ya ahora digamos, la posición queda marcada correctamente en el instante en que me interesa saber, digamos. O sea, no estoy se vuelve a poner como estaba en su posición original digamos, el valor anterior. Lo mismo pasa con el personaje. Ok. Bueno, para hacerlo del pathfinding voy a hacer lo siguiente. Voy a irme acá y voy a crear un script que se llame pathfinding. Vamos a crear el script. Pero en principio lo que le vamos a pasar es lo siguiente. ¿Cuál es, digamos, acá, create script, ponemos el nombre. Y lo que le vamos a pasar es lo siguiente. Le vamos a pasar el JJ de origen, el II de destino, perdón, el II de origen, el JJ de destino y el II de destino. Ok. Para saber cuál es el origen, podemos usar en el step acá, vamos a usar esto. Nos vamos entonces a objeto humano, pathfinding, o mejor acá antes, a ver, ahí. Vamos a determinar cuál es esto sería dest jj, dest ii, esto sería orig jj, orig ii. Y acá vamos a mandar esos parámetros. Orig jj, orig ii
dest jj dest ii. Ok, una vez que estamos acá, lo que habrá que hacer entonces es empezar a recorrer todo digamos, toda la matriz, buscando distintas combinaciones que nos permita llegar desde JJ-Orig hasta JJ-Dest. Perdón, desde los índices de origen hasta los índices de destino. Entonces, hacemos lo siguiente. Podemos hacer un for var i igual a 0 y menor que y acá controlar la cantidad de iteraciones con una variable, por ejemplo 10 o 5. Estas iteraciones serán la cantidad de alternativas, digamos. Cuantas más alternativas tengas, vas a poder encontrar un camino más fácil, digamos. Entonces, podemos poner un do until y acá lo que podemos hacer es empezar con unos índices. Vamos a empezar acá start j es igual a jj-orig y start i es igual a ii-orig. Y creamos una lista de la ruta, digamos. Route list. Ok. Entonces, lo que voy a hacer ahora es poner adentro de route list array push el route list voy a poner adentro acá creo que esto no vamos a usar al final. ii-orig jj-orig, ese va a ser el primer elemento. Ok. Y acá voy a poner otro do while que me determine un incremento. Un do until, digo. Do while es de C. Bueno. Este incremento básicamente es medio tonto. Lo único que va a hacer es este incremento es poner
crear acá una lista de direcciones. Y acá básicamente voy a poner distintas combinaciones de direcciones. Por ejemplo, acá no sé si conviene hacer... Voy a poner acá al revés. JJ Ori y Ori. Ahí está. Entonces acá sería 1, 0. Sería ir a la izquierda. Después 0, 1. Sería ir a la derecha. Después... Acá voy a poner dir. Simplemente porque direction está ocupada. Después de acá podría ser, por ejemplo, 1, 0. Sería irse hacia abajo. A ver, esperen. No. 1, 0 sería irte a la derecha. Después acá la otra sería irte menos 1, 0 hacia la izquierda. Después acá sería 0, 1, irte hacia abajo. 0, menos 1, irte hacia arriba. Entonces vamos a escribir derecha, izquierda, arriba. En realidad esto sería abajo, arriba. Ok. Ahora, esta dirección solamente tendría sentido haciendo o sea, que esta dirección solamente pueda funcionar o este incremento solamente pueda funcionar si matrix o mother matrix en función de increments, no, en función de row list, que a su vez está en función de increments, y ahí pondríamos acá la coordenada, sería el elemento 1, porque sería el elemento 1 sería y orig, y acá sería el elemento 0. Entonces esto no se está cerrando bien. Ahora. Ahí. A ver. No me está cerrando el tema de los paréntesis. Sí, esto está bien. Ahí está. Ok. Entonces, acá incrementaríamos una unidad. Una vez que sale de este bucle, se incrementaría en una unidad. Y básicamente después de esto,
O sea, acá este bucle interno tiene que repetirse. Acá estaríamos partiendo desde el último incremento. Y acá habría que sumarle la nueva dirección en función de si esto es Y, sería la derecha, dir 1. Y si esto es J, sería dir 0. Ok. Hasta que esto sea diferente de 238. O mejor dicho, no. Que sea igual a 238. Porque quieres caminar por el pasto. Entonces necesitas que esa nueva dirección, esa nueva celda que vas a transitar, sea 238. Ok. Después, ¿qué más? Otra cosa que hay que verificar es que en primer lugar la nueva dirección pueda ser indexada. O sea, esto tranquilamente puede quedar fuera de rango y eso no queremos. Entonces, em, a ver. Acá hay que evitar que esto quede fuera de rango, porque lo más probable es que va a quedar fuera de rango a la primera. Así que acá esto tiene que dar. Sí, ahí está. Bueno, vamos a arreglar entonces para evitar que quede fuera de rango. Entonces acá vamos a hacer un nuevo do until solamente si queda fuera de rango. Vamos a hacer ese do until. Entonces vamos a ver esto acá. Esto de acá tiene que ser menor que, o sea, vamos a poner var next y es igual a esto. De esa forma vamos a simplificar mucho más. Y acá solo ponemos next y. Y acá podemos poner var next j igual a esto. Y así podemos poner next j acá. Y si 0 es menor, a ver, si next y, vamos a poner así. Ok, si next y es menor que, o sea, si todo esto es falso, es decir, si no, y acá sí voy a poner end. Si no sucede que 0 o que nexi sea mayor o igual que 0 y nexi sea menor que, digamos,
array len mother matrix. Y lo mismo con j. Next j y next j es menor que esto en primer elemento. Ok. Sí, o sea, esto sería básicamente decir si está fuera de rango. Si está fuera de rango el nuevo índice i o j, lo recalculo. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, si está fuera de rango, voy a poner acá esto. Vamos a recalcular. ¿Sí? Haciendo exactamente lo mismo. Y acá no hay que redefinir porque ya están definidos. Así que esto vamos a hacer hasta que esté dentro del rango, o sea, hasta que se cumpla esto. No más que esto acá no me convence el paréntesis. A ver, me falta uno acá. Ahí está. Entonces hasta que esté dentro del rango. Bueno, esto se va a repetir hasta que de casualidad lleguemos al punto de destino. ¿Cómo determinamos si llegamos al punto de destino? Y bueno, verificar si se llegó a destino. Para esto, lo que vamos a hacer es poner una variable check test en falso y vamos a poner un for normalito, como siempre. Vamos a llamarle ii al iterador que recorra hasta el array length de el road list. Y acá hay que verificar si, o sea, vamos a sacar un elemento de ese array, o sea, vamos a sacar un punto, podemos llamarle punto. Entonces, si el punto en su índice 0 es igual a jjdest y además el punto en su índice 1 es igual a iidest, entonces lo que significa esto es que se llegó a destino y entonces podemos poner esto en verdadero. Finalmente, esto se va a repetir hasta que esto esté en verdadero. Pero esto creo que conviene ponerlo para que sea visible en el until. Esto tiene que ser visible acá ya. O sea, acá se tiene que ver desde el for, porque si poníamos adentro no sé si se iba a ver correctamente en términos lógicos, si iba a ser visible esa variable local, entonces por eso puse allá afuera. Ok. ¿Qué más? Entonces, acá podemos poner una, digamos, un mensaje que diga se agregó el punto
Y acá ponemos más string. Se agregó el punto nextj más string next i a la ruta. Otra cosa que estoy viendo es que acá solo estamos trabajando con 4 direcciones, cuando en realidad somos capaces de movernos en 8 direcciones. Faltan las direcciones diagonales. La dirección diagonal hacia la derecha y hacia abajo sería 1, 1. Después sería hacia la derecha y hacia arriba, 1, menos 1. Después sería hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, hacia abajo y hacia la izquierda, hacia arriba. Entonces esto es derecha, arriba, ok, derecha, esto en realidad es derecha, arriba, esto de acá era 1, 1, o sea, derecha, abajo, izquierda, abajo, izquierda, arriba. Vamos a copiar esto acá. Y el dir básicamente lo que voy a hacer es ponerlo acá arriba ya, para que no se esté reinicializando cada vez en este bucle. Entonces se inicializa acá en una instancia superior, digamos. Porque antes estaba así, acá estaba. Entonces yo lo que hice fue inicializar en 0 y ponerlo acá, de forma que se esté haciendo, no se esté declarando nuevamente la variable, solo se esté reutilizando la misma. Y lo mismo con nextj y nexti. Antes yo ponía acá el var, ahora pongo acá arriba, así se reutiliza. Bien. ¿Qué más nos falta? Si se llegó al destino, vamos a poner acá un show debug message. Se encontró una ruta a destino. Route list. Y bueno. Ahora lo que voy a hacer es crear acá una variable que se llame alternatives routes. Y básicamente acá se van a cargar todas las rutas que hayamos encontrado. Habrán tantas rutas como iteraciones tengamos. O sea, 5 por ahora. Entonces ponemos array push alternative routes. Y acá ponemos la nueva ruta que es la de route list. ¿Ok? Y por último, podemos poner un mensaje que diga se encontraron 5 rutas a destino. Y vamos a mostrar alternative routes. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si acá cuando... A ver. Este do acá es para incrementar, como dice acá, para incrementar en una unidad la ruta. Pero este do de acá es en realidad para... Este do de acá es en realidad para crear la ruta entera con todos sus puntos, con todos sus puntos. Después tenés
road list, que es una lista de puntos de una misma trayectoria, y alternative list, que es una lista de puntos, lista de rutas con diferentes trayectorias. Ok, después, acá voy a poner como título, esto es un pathfinding básico. Y lo que nos falta es qué pasa si... Acá estamos creando una ruta entera, ¿no es cierto? Pero qué pasa si esta ruta que creamos no se... Digamos, es una ruta, como es aleatoria, puede suceder tranquilamente que no encuentre destino en... O sea, que sea tan ineficiente que encuentre destino pero tarde muchísimo en dar vueltas, y podemos ponerle un límite. Podemos definir un límite. Ese límite puede estar en función de la distancia real que hay entre el origen y el destino, que básicamente sería el point distance entre... Esto está en términos de celdas, ¿no? Pero esto se puede convertir a términos de X y Y, según habíamos visto antes. Si vos tenés algo que está en términos de J e Y, por ejemplo, esto de acá, para convertirlo en términos de X y Y hay que hacer esta conversión. Entonces, volviendo al script, vamos a convertir esto en términos de J, en términos de X y Y. O sea, sería 32 por JJ más 16. 32 por I más 16. 32 por JJDes más 16. 32 por IIdes más 16. Entonces acá sacamos cuánta es la distancia real. Y no sé, si tenemos una ruta que es, no sé, una ruta ineficiente es una ruta, podemos decir que es una ruta que sea mayor que 5 veces, o sea, un umbral para decir esta ruta es eficiente y esta ruta es ineficiente, puede ser diciendo, si la ruta calculada es 5 veces más grande o más de mayor distancia que la ruta original, es ineficiente. Entonces podemos decir eso. Entonces, otra opción sería poder hacer esto al final hacer esto en términos, ahora que pienso, podríamos pasar al plano de las celdas, ¿sí? Trabajar en el plano de las celdas, o sea, en términos de JJ y de II, porque creo que conviene hacer eso, sí. Al final no voy a hacer esto. Voy a calcular la distancia que habría entre... O sea, por más que esto no son puntos, esta función me va a servir igual. Aclaro que acá no estoy tomando esto como puntos en términos de X y de Y. Estoy tomando conceptualmente, porque esto me va a devolver la distancia geométrica que habría en el espacio. O sea, lo que voy es que estos acá no es la intención de tratarlos como valores literalmente de X y de Y, sino que es conceptualmente trabajando en el plano de las I's y las J's. Porque hay dos planos, el de las X y las Y y el de las I y las J. Ok. Entonces, vamos a ver si funciona esto. No sé cuánto será este límite, pero acá vamos a poner si el array length de road list supera limit, es más grande que limit, significa que ya tiene tantos puntos que superaste 5 veces la ruta original. La ruta es ineficiente, se descarta. Entonces, como esa ruta se va a descartar, vamos a hacer
esto de nuevo. Y ponemos un show debug message. Ponemos ruta ineficiente. Array length es de y acá ponemos y limit ok. La ruta es ineficiente, se descarga. Ok. Entonces acá se descarta la ruta y va a empezar a recalcular de nuevo. Va a empezar a tirar puntos aleatorios de nuevo. Bueno, otra cosa que me doy cuenta acá es que lo que puede pasar es que al momento de poner el mouse, digamos, habíamos visto que acá en el control, en el step, cuando nosotros ponemos el mouse acá, se pone en 1 la matriz, la mother matrix, para mostrar, digamos, para hacer el track del mouse. Pero en realidad esto nos va a complicar porque si ponemos en 1, lo que va a pasar es que el destino que va a estar acá va a estar en 1 y acá queremos que, digamos, no va a encontrar, va a descartar el destino porque el destino va a estar en 1. Entonces esto acá tiene que ser, para empezar 238 habíamos visto que no es más el índice del pasto. El índice del pasto en realidad es el 356 y había puesto una variable y se ve que me olvidé de eso y puse 238. Pero bueno. Entonces lo que va a pasar ahora es que yo descarté lo del tracking del mouse para hacer esta prueba. Así que no vamos a ver el tracking del mouse. Ok. Selecciono acá. Presiono y tenemos un error que dice... dice en ruta ineficiente. Al momento de descartar la ruta hay un error. A ver. Acá hay un error. Claro, el error acá es que esto tiene que estar en string. Es un error pavo. Vamos de nuevo. Ahí está. Y acá nos dice, se encontró una ruta a destino. Se encontraron 5 rutas al destino que son alternativas. O sea, perfecto, está funcionando. Si ahora presiono acá abajo, por ejemplo. No sé si se paró la ejecución ahora. Ejecutar de nuevo. Si presiono esto y presiono acá abajo, por ejemplo, se encontraron 5 rutas a destino. Ok. El tema es que si presiono de nuevo, no sé si me toma. A ver. Voy acá. Presiono ahí. Sí, sí funciona. Se está generando acá abajo. Perfecto. Esto está funcionando en teoría. Ok, en teoría está funcionando. Entonces, cada vez que presionamos una casilla de destino, se genera estas rutas alternativas, ¿no? Pero la ruta que queremos usar nosotros va a ser la más corta. Entonces, acá lo que vamos a tener que hacer es ordenar, digamos, vamos a ordenar todas las listas, las rutas alternativas en función de cuál es la más corta y vamos a devolver la ruta más corta. Entonces, para hacer esto, vamos a poner acá ordenar rutas y devolver la trayectoria más corta. ¿Ok? Entonces, para hacer esto vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a poner acá un for, como siempre, la mejor herramienta que creó el ser humano. Y vamos a poner este for, puede ser en i, va a ejecutarse tantas veces como array length de alternative roots existan. O sea, acá. Bueno, una vez que ya definimos este for, lo siguiente que hay que hacer es recorrer digamos, cada elemento y obtener o sea, ponemos una variable que se llama route y será cada elemento de alternatives routes. Y básicamente vamos a almacenar vamos a inicializar acá vamos a poner nearest route igual a, o sea, que en principio la ruta más corta sea esta, la 0. Entonces acá empezamos el for con i igual a 1 y empezamos a analizar desde la 1. O bien podemos empezar de 0. Entonces, si route, mejor dicho, si array len de route es menor que array len de nearest route es igual a route. ¿Ok? De forma tal que una vez terminado el for, lo que vamos a hacer es devolver nearest route. En teoría, de esta forma devolveríamos la ruta más corta. Acá podemos poner acá devolviendo la ruta más corta. Acá y acá podemos poner más con, y acá vamos a poner la cantidad de elementos. Perfecto. Ok. Si vamos ahora a la parte del código que invocaba esta función originalmente, que creo que era, no recuerdo si era acá en el step este, sí. Acá vamos a obtener, digamos, una variable. Va a devolvernos vamos a llamarle route, o mejor dicho, definitive route es igual. Y entonces nos va a devolver esto. Si ejecutamos, presionamos acá y vamos allá. Y acá dice devolviendo la ruta más corta con 7 puntos. Y si nos fijamos acá, por ejemplo, acá voy a poner, no sé, una ruta que vaya
hasta un punto que puede ser un poco ambiguo la cantidad. Por ejemplo, hasta acá. Si me quiero ir hasta acá, solamente debería ir acá 1, 2, 3 puntos, ¿no? Acá la ruta más corta que encontró para eso es con 8 puntos. O sea, es ineficiente porque yo me quiero mover a un lugar que está a 3 puntos. Bueno, acá encontró una con 5 puntos ahora. O sea, esto va a ser más o menos eficiente dependiendo de la tolerancia que queremos tener. El umbral, o sea, el umbral que definimos acá. Este umbral de acá. Que era este. Podemos hacer que sea más o menos tolerante. Podemos hacer de hecho que sea la mitad de esto, como quieran, habría que probar. Y también la cantidad de iteraciones. Si iteramos más, va a haber más chances de encontrar una ruta, digamos, más fácil. Ok. Ahora lo que voy a hacer es seguir esta ruta, hacer que el jugador siga esa ruta. Entonces acá nosotros vamos a tener que movernos a los puntos que define esta ruta de acá que acabamos de obtener. Entonces, como si, digamos, básicamente acá lo que vamos a tener que cambiar es esto. Si estamos caminando, básicamente lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Vamos a poner esto acá, que tiene que ver ya con el control de direcciones. Y lo que nos interesa va a ser esto. Ya definimos cuál es la ruta. Esto voy a poner en una variable que ya no va a ser más así, sino que va a ser una variable un poco más universal dentro de este objeto. Ya no va a ser local. Va a empezar en vacío. Bueno. Una vez que estemos caminando, porque acá, claro, nos falta poner el state igual a walk. Ahora vas a empezar a caminar. Cuando estés caminando, vas a tener que estar dirigiéndote a los índices que te marca esa ruta. Entonces, podemos llamar index road igual a 0. De forma que cada vez que caminamos, podemos ir haciendo esto. O sea, ponemos el índice igual a 0 acá, y entonces nos tenemos que dirigir al punto. ¿Cuál va a ser el punto X y Y? Bueno, estos puntos, target X y target Y, van a ser iguales a lo siguiente. Van a ser iguales a definitive route en función del índice, y eso te va a dar el punto en realidad. Vamos a llamar point. Y básicamente target X será igual a point corchetes 0 y point corchete 1. Pero estos puntos están en términos, les había dicho yo que había dos planos, el plano de las Y y la J y el plano de la X y la Y. Bueno, esto acá va a ser, es una J en realidad, y esto acá es una I en realidad. Entonces, una I latina es esto, y esto es una J, entonces hay que transformar eso en X, o sea, multiplicar por 32 y sumar 16. Y lo mismo acá, en teoría. Bueno. Y ya. Ahí sí vamos a empezar a recorrer esto. Cuando lleguemos acá, lo que hay que hacer es lo siguiente. Si, básicamente si
index road es menor que array length es menor que el array length de definitive road, si es menor significa que todavía no llegamos. Acá siempre me confundo si hay que poner el -1 o no. Vamos a dejar sin -1 y después vemos. Bueno, y en caso contrario, o sea, esto acá significa que todavía quedan puntos por recorrer en la ruta. Y esto acá significa ya no quedan puntos. Cuando ya no quedan puntos, lo que tenés que hacer es pararte. Y en caso contrario, lo que hay que hacer es incrementar el índice. ¿Ok? Esto no estoy seguro de que funcione por el tema del fuera de rango. Ahora vamos a comprobar. Ok, bastante bien dentro de todo. Y es por el tema del fuera de rango, como les digo. Así que acá voy a poner esto -1. Y ahora sí. Vemos que le cuesta un poco encontrar una ruta eficiente. Pero dentro de todo funciona. Ok. A veces me deja loco, pero bueno. ¿Cómo podemos hacer que sea más eficiente? Les había comentado antes que había dos maneras. Podemos combinar esas dos maneras. Podemos bajar esto. Por ejemplo, a ver si acá hay un error de ruta ineficiente. Por ejemplo, esta ruta fue ineficiente porque dice que ocupó más puntos de los que debía. ¿Cómo podría ser que sea más eficiente? Podría bajar este límite, a que multiplique, no sé, por 2. El tema de bajar tanto el límite, qué tan exquisito queremos ser, y a lo mejor pueda llegar a suceder que la ruta más corta, que digamos que la única ruta que hay sea ineficiente de por sí. Entonces esto no sé, no es tan conveniente tampoco. Yo iría más por el lado de incrementar las iteraciones, hacer que esto se ejecute 100 veces y de esa manera vas refinando digamos, la búsqueda. Pero hay que ver qué tan costoso computacionalmente es. Fíjese, le cuesta un poco, pero encuentra una buena ruta. Bueno, y a veces puede pasar que no encuentre ninguna ruta. Eso también hay que, como ahora, no encontró ninguna ruta. Eso es también por el límite que estamos usando, que no encontró ninguna ruta. A lo mejor también podemos hacer que el límite no exista. Eso puede ser otra. O sea, quitar esto y que considere todas las rutas, que no sea discriminador, digamos. El tema es que ahí hay muchas rutas que no van a ser eficientes. Claro, acá me faltó... para hacer eso voy a comentar todo esto. Sí. Por ejemplo. Ahí. Mirá que si no discriminamos, no termina más. Para mí que hay que discriminar ciertamente, porque es muy factible que... Y no sé cuál puede ser un caso en donde haya que discriminar. Cuando la cantidad de puntos sea igual a... Puede ser digamos, otro caso puede ser cuando la cantidad de puntos sea... Que el límite sea room height por, digamos, dividido 32 por room width dividido 32. O sea que, digamos, cuando superes la cantidad de
de filas y columnas que existen en la matriz, tu ruta ya es ineficiente. Es un límite, un umbral demasiado alto tal vez. Pero a ver cómo anda. Por ejemplo, así. Y le cuesta también. Es demasiado alto el umbral tal vez. A lo mejor convenga volver nada más a lo que teníamos antes y bajarle un poquito al multiplicador este. Y bajarle a las iteraciones también puede servir. A ver si vamos así con 100 iteraciones y un límite de 5. Va bastante bien. Encuentra rutas diagonales muchas veces. Ok. Otra cosa que estoy viendo que pasa es que fíjense que acá tenemos en este código que cuando, digamos, la distancia es menor, es mayor que... No, cuando la distancia es menor que 0.1, acá, digamos, corrige esa distancia, pero no creo que convenga hacer eso. Creo que mejor conviene corregir solamente al final porque queda muy brusco cuando corregís en cada paso. Por ejemplo, voy acá, me quiero ir hasta acá, ok, ok. Mientras más lejos el clic, tarda más en encontrar una ruta. Así que, como les digo, esta es una técnica muy ineficiente que se puede mejorar, obviamente, que se puede combinar con otra técnica. Eso a lo mejor hagamos en el siguiente episodio. Pero la verdad es que está muy buena. Para empezar, digamos, está muy buena. Ahora, ¿qué pasa si le damos clic a un lugar que no podemos entrar? Por ejemplo, acá se rompe todo. O sea, le di clic a un árbol y está intentando llegar a un lugar que no... O sea, hay cosas que obviamente todavía falta refinar. Pero nada. O sea, esto está bastante bien dentro de todo. Acá que... Voy a poner acá. Ahí. 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 Funciona bastante bien. Bueno, ahí me quedé justo encerrado. Pero nada, señores, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como les digo, vamos a mejorar aún más esta técnica. Vamos a orientar un poco digamos, el pathfinding hacia una dirección específica. Y nada, está interesante para comenzar. Lo último que voy a hacer es, para que vean, voy a poner acá en el draw. Perdón, en el draw. Voy a comentar las líneas para que no se vean. Y voy a comentar también el tracking acá para que no se vea. Y fíjense. Y bueno, señores, espero que les haya gustado el video. Que se suscriban a mi canal, que me sigan en Instagram, donde subo algunas cosas a veces. Y bueno, vamos a dejar por acá. Les dejo para que vean al final. Así que hasta la próxima y adiós.